Bien. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando con lo que sería el diseño de las aulas virtuales. Y la semana anterior, sobre todo la conceptualización de lo que es la educación a distancia, presencial, lo que es un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, la diferencia con un MOOC y bueno, otros elementos más teóricos. La semana pasada avanzamos sobre lo que era pensar un aula virtual, la analogía que podíamos tener con un aula presencial, como pensar los espacios de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que por ahí esta analogía nos ayuda a poder tener en cuenta qué elementos no pueden faltar en un aula virtual. Eh, bueno, había dejado una actividad propuesta, que no sé si alguien la pudo hacer, que tenía que ver con la observación de aulas virtuales. No sé, ¿alguien quiere comentar si pudo hacer una recorrida? Más que nada para comentar qué vieron, qué encontraron de eso que se supone que puede haber o que debe haber en un aula virtual, no todo completamente, pero bueno, las distintas características. Del análisis de lo que expresa la grilla, lo que pude observar es que las aulas virtuales de las cursadas de la facultad están significativamente bien hechas, porque casi todo lo que iba recorriendo de cada dimensión estaba presente. Por lo menos en las tres materias que estoy cursando ahora, bueno, incluida tecnología, todo lo que se presentaba en la grilla lo iba teniendo, desde bibliografía obligatoria, complementaria, bueno, todo. Todos los elementos. La puedo abrir, yo la fui marcando. La fuiste marcando. Bien. ¿Alguna aula que hayas visto que por ahí no había algo? En, No, en no, no para particular que yo digas, usé la sí, de requisito sí. y bueno, lo que se le puede pedir es que no hubo ningún encuentro sincrónico, pero no sería del aula en sí. Eh, Claro, Después sino de la hubo. propuesta. ¿Esa distancia, esa No, materia? hay evaluación, hay expresión expresa los tiempos, los espacios donde se debe subir, te indica hasta cómo tiene que ir el nombre del archivo para subir el material, eh, te reitera por varios medios para que no te olvides de realizar la actividad. Bueno, igual que en tecnología, no hay un espacio de vacancia o que digamos, bueno, le falta, hay algo significativo que le falte. Bien. ¿Y esa aula es una aula de una Justamente son dos materia materias a que utilizan distancia? tecnología. Es Claro, toda a distancia. a distancia. No es una... Ah, yo, mire, Hay bien. espacios No hay, sincrónicos, hay espacio sincrónico. pero no presenciales. Está bien. Ninguno presencial. Bien, sería como una presencialidad temporal o remota, digamos, como se llama ahora virtual. ¿Son obligatorios esos espacios? No, No, está bien. Como opcionales. estos, digamos. Bien. Y la otra materia que es práctica profesional, lo que tiene un plus que me encantó es que siguen a un artista plástico. Ajá, Yo sé que el año pasado seguían a Jiménez y este año a María Sandoval sí. y cada presentación de cada clase parte de una obra Ah, mira. Bien. artística y hacen como una relación con el arte. Ah, mira Eso qué me interesante. encantó, Está como bueno. que tiene un plus. Claro, sí. Bueno, eso mismo, digamos, por ahí no tiene que ver exactamente con la virtualidad, porque probablemente eso mismo se pudiera hacer en la presencialidad. Tiene que ver con la propuesta más de cómo encarar Pero la clase. convoca, motiva, claro. Convoca, claro, es un apoyo para las materiales que va encarando. Bueno, buenísimo. La idea era justamente, no sé si alguien más, ahí Flor, si pudiste ver algo. Sí, yo usé, ahora estoy cursando solamente tecnología educativa, Bien, pero quedé metida en otras aulas y sí. estaba la de portugués, Ujú. que portugués yo la cursé virtual y el aula se usaba solamente como una extensión de lo que se hacía en los encuentros del Zoom, Sí, para enviar los archivos, para comunicarse, pero no con tareas y asignando actividades, no había interacción ahí entre pares, era como todo más individual esa cursada. Por ahí lo que vi en la de tecnología es que hay muchos espacios destinados a la comunicación. Eh, Podés encontrar un mensaje como privado, también en el foro, intercambios incluso de las tutorías, se avisaban algunas por el foro, otras del canal de WhatsApp aparte.
y por ahí pensaba como que eso genera, para un cachito, genera mucha carga mental de decir, bueno, esto es lo mismo que ya vi, como que tenés que ser muy minucioso para, bueno, también es parte de la organización de uno, para no confundirte con que el anuncio que se puso en el canal de WhatsApp es lo mismo que mandaron Claro, por mensajería o por ahí como para no pisarse. bien. Pero Yo bueno, nada, esto me fue como sumo. algo Me sumo a lo que que decís, Flor, porque yo en tecnología también eso lo veo como una crítica constructiva, que si bien hay tantos medios, como que se repite el mensaje y te confunde, a ver si es el mismo, es el del otro día, o quizás si hay un solo lugar donde siempre se van a subir los links o siempre se van a hacer los anuncios, uno puede ir solo a ese lugar. Bien, bueno, tal sí, cual. es una Pasó a mí de posibilidad. Ujú. perderme una tutoría porque yo como que empecé a confiar mucho en el canal de WhatsApp y un día una tutoría no se mandó al canal de WhatsApp. Entonces me falló El el canal. medio en el que... Puede fallar, es Entonces cierto, digo, sí. bueno, me tengo que empezar a fijar en otros canales porque después entré en el foro y había un... Ay, no me acuerdo el nombre de la profe, pero la profe había compartido que iba a estar esa tutoría. Y esa notificación no me llegó porque lo del foro no llega al mail. Entonces esto implica que Claro. el estudiante tenga que entrar todos los días al aula a ver si hay algo nuevo. Bueno, lo Sí, tengo no, no, ahogado está en muy niños. bien lo que decís, Flo, está bueno lo que dicen y lo tomamos. Esto tiene que ver, lo comparto no solo porque es de la materia, sino porque hace al contenido que estamos abordando, ¿no? En esto de que uno va tomando decisiones, que es lo que ustedes van a empezar a hacer ahora, ¿no? Uno toma decisiones. En esa toma de decisiones, por ejemplo, una clave muy importante en la que es educación a distancia es la comunicación. ¿No? Porque donde uno pierde comunicación con el estudiante lo pierde. Entonces, Sí, sí, bueno, ¿de qué forma me voy a comunicar? Y bueno, hago un foro de avisos, que es el sentido. Bien. ¿Qué pasa con el foro de avisos? Algunos les notifica y otros no. Entonces, si el estudiante no tiene, bien, entonces, puedo mandar correo privado, pero si tengo 1500 estudiantes, saturo la plataforma. No es el caso de tecnología, pero sí el de MTI, por ejemplo. Saturo la plataforma mandando 1500, aparte que es una locura, ponerle, no te permite, tenés que ir haciendo como cortes de a 100 para mandar, entonces es muy engorroso. Entonces, por ejemplo, uno innova con otros canales, ¿no? Esta integración de medios. Ejemplo, canal de WhatsApp. Bueno, pero ¿qué pasa? El canal de WhatsApp puede pasar esto, ¿no? Decir, bueno, ay, pasó estas cuestiones. Entonces, es buenísimo lo que ustedes dicen como experiencia, porque obviamente es para revisar, pero también mirándolo desde la parte del diseño, a la hora de ustedes pensar una propuesta a distancia, como van a tener que pensar, decir, bueno, ¿qué medio de comunicación voy a implementar que de alguna manera me garantice que todos lo reciban sin generar saturación, por ejemplo, y confusión, ¿no? Bueno, está buenísimo. Son cosas que hay que ir pensando. Bien. Lo mismo esto de las tutorías, discúlpame, hay un material que yo dejé, lo van a encontrar ya en la semana 12, que es como una ficha de cátedra, respecto a las tutorías, ¿no? Porque las tutorías son como un mundo muy específico y clave en la parte de la educación a distancia. Nosotros en esta propuesta tenemos la figura del ayudante de trabajos prácticos, porque digamos la cátedra está armada así. En las grandes propuestas, digo, más masivas de educación a distancia, la figura del tutor resulta clave, del tutor o la tutora, y no es el que da la clase, ¿no? Es el que hace un nexo entre el profe que arma la clase y los materiales y hace el acompañamiento, el seguimiento. Decir, bueno, hace mucho que no te conectás, ¿qué te está pasando? ¿Cómo venís? ¿Entendés? Te explica dudas. Toda esa cuestión es ese seguimiento que es el rol del tutor. También es una figura que por ahí no la han encontrado en las aulas que recorrieron, porque las propuestas por ahí, si bien son de modalidad a distancia, no están dentro de una estructura, de un curso o de una carrera completamente a distancia donde las figuras por ahí cambian un poquito. Bien. ¿Alguna otra observación que quieran compartir, que les haya gustado o que no? Em, a mí me pasó viendo el encuentro de la semana pasada, que lo vi después, Ujú. en un momento me encontré como contestando, pero no, no había nadie, digamos, seguro estaba viendo en YouTube. Pero vieron, ustedes discutieron en un momento sobre la cantidad de horas, hubo un ratito ahí de la clase sobre el tema de cómo valorar las horas Sí. de las propuestas y demás. Y una sensación que tuve en un inicio de una materia que empecé a cursar este cuatrimestre totalmente a distancia,
Bueno, no, había encuentros sincrónicos, no totalmente. Es como si una sensación de castigo por estar cursando virtual, que vos lo mencionás, Mercedes, en un momento cuando referís a esto que a veces se, se desvaloriza, ¿no? La cursada virtual, o se ponen como decir, ah, bueno, si es virtual es más fácil, o... Entonces, como tuve una sensación, por ahí era mía, de decir, bueno, como cursar virtual, también desde quienes lo proponen, es como si fuera totalmente distinta la exigencia a la cursada presencial, ¿no? Pensando en la facultad. Más allá de la materia que sea y eso, como que había que hacer más cosas como dar cuenta de un montón de otras de estrategias y de participaciones, que no es así si uno cursa totalmente presencial, ¿no? No sé si me explico. No, sí, a ver si te entendí. Hay un requisito de horas, si hablamos de una carrera como esta, por ejemplo, un requisito de horas que se supone que son de cursada. Sí, Por ejemplo, tecnología educativa son 6 horas semanales de cursada. sí, Como cualquier otra materia, vos tenés las horas de cursada y después, además, uno tiende a pensar que son cierta cantidad de horas de cursada y cierta cantidad de horas que vos le dedicás de estudio en tu casa, no a esta, a todas las materias, ¿no? sí, Esas 6 horas de cursada, de alguna manera, ¿cómo se llevan a la práctica en una materia que no es sincrónica? Porque en una materia sincrónica, yo puedo decir, bueno, son 6 horas, estoy los lunes, los miércoles, los viernes, 2 horas, por decirte un ejemplo. Bueno, ahí te sí, sí, aseguro 6 horas de cursada, más el tiempo que te lleve a vos leer los textos, hacer los prácticos y demás. En una materia que es completamente a distancia, vamos a decir, primordialmente asincrónica, ¿cómo se aseguran esas 6 horas que a vos el título te va a decir que cursaste, ¿no? Porque no es un tema de capricho claro, del docente, sino hay un tema de acreditación, de que finalmente tiene que ver con la acreditación del título, y las sí. incumbencias, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, ¿cómo se garantiza? Bueno, tengo que poner actividades que de Mm, alguna manera reemplacen esa cursada sincrónica que den cuenta de decir, bueno, leíste este texto. Yo en la hora de clase puedo conversar, hacemos una charla y más o menos en este ida y vuelta, como estamos teniendo ahora, decir, bueno, hicieron la actividad. Listo, no necesito más nada. Ahora, si no tenemos esto, de alguna manera, claro, ¿qué hago? Pongo una actividad donde hagas un multiple choice para sí, decir, sí. bueno, lo hizo. Pero porque también acompaña el recorrido. Hablábamos con una de las compañeras esto de, si yo te digo una clase a la otra, lean un texto. ¿Es una actividad obligatoria o no? ¿O optativa? En un presencial. Para la clase que viene, lean Litwin. ¿Es obligatorio o es optativo? Es obligatorio, Es pero obligatorio. Y si no lo haces, Para ¿qué mí también. pasa? digo, Nada. pero siempre es optativo también, claro. Claro, bueno, Es obvio. eso, ¿no? Esto de poner actividades Hay una obligatorias. cosa, hay una cuestión de la autonomía que ustedes la señalan mucho, ¿no? Exactamente. Que la Pero presencialidad eso digo, pero quizás. están homologados, a mí me quedaba esto si la idea era, si están pero es como una pregunta también a vos por tu Sí, sí, conocimiento, sí. si están homologables los tiempos, ¿no? Porque es No, decir, el no, tan tiempo, homologable por no eso, es hay, o complejo. sea, no hay, nosotros, por ejemplo, tenemos un material que después les vamos a compartir donde tenemos este una especie de tablita donde decimos, bueno, una página son Sí, tantos minutos, sí, una lo actividad dijiste. práctica, tal. Sí, Bueno, pero es un supuesto. Si yo te digo que un video de 1 hora es de 1 hora, y yo capaz que, qué sé si a vos te duró verlo 2 horas porque paraste para tomar nota. O si lo pusiste en uno sí, coma cinco y te llevó 45 minutos. O sea, hay sí, sí, claro. cuestiones, ¿no? Pero es un estimado, es un estimado. Yo supongo que este trabajo práctico, y Sí, si tiene tal resolución, te va a llevar 20 horas de lectura y de producción otras 20. Bueno, entonces son 50 horas, por decirte, no sé. Bueno, son estimados, que por supuesto en la educación a distancia, cuando se acreditan carreras, ya estamos hablando de una carrera a distancia, bueno, sí, hay toda una cosa más minuciosa, por ejemplo, la CONEAU, donde hay una evaluación de, por eso cuando uno presenta un programa para una materia a distancia, hay mucha exigencia de requisitos de tipo de claro. actividades. Que igual ahora no es tanta, como en un momento era, para distancia te pedían los puntos y las comas y para presencial nada. Y vos decís, bueno, y en presencial tenés el docente que te recita un libro y el docente que, ¿no? Y eso no, y no se pedían ese tipo de especificaciones. También se Porque empezó por como a ahí va mi revisar planteo, no esto. era que repití, pues esto lo mencionaste la semana Ujú. pasada, sino que digo, también para el docente implica otras estrategias, como recién lo que decían las chicas, y eso lo anoté,
que también hay otras habilidades como estudiante que hay que adquirir, de dónde buscar la información, de cómo registrarla, de que a veces hay que entrar a distintos sitios o distintos medios de comunicación que use la materia. Me parece que analizando la experiencia en tecnología educativa, la propuesta es equilibrada, ¿no? En lo que ustedes presentan en la clase, cómo se va llevando en el recorrido. A diferencia de otra aula virtual que me pasó que me sentí un poco atosigada, ¿no? Claro. Que por ahí por la cantidad de propuestas o por, no tanto la cantidad de canales de información, porque son los del aula virtual, sino como viste, muy minucioso, pero bueno, tiene que ver con esto de analizar los distintos estilos, Es ¿no? que la De idea también un respuesta. poco era esa, ¿no? No decir Sí, sí. esto es lo que está bien y esto es lo que está No, mal, no, claro. sino poder empezar a mirar con un ojo más desde el rol Sí, sí. profesional y desde esta cuestión de la educación a distancia, las distintas formas y bueno, qué se puede Sí, sí. tomar de cada uno de esto. Y también poner en valor, o sea, el tiempo, que es lo que vamos a ir ahora, ¿no? Esta cuestión de la Sí. producción de materiales. Hay atrás un montón de trabajo docente que por ahí no se visibiliza. Yo subo una hoja. ¿Cuánto saben? ¿Cuánto tiempo estuve yo haciendo eso, digamos? Y es difícil de saber, es difícil de medir, pero también hay un trabajo por parte del docente que media ese contenido, como lo está cuando yo preparo un PowerPoint y voy a dar la clase presencial, ¿no? Digo, es lo que ya como docentes conocemos. Pero quizás son otros tiempos u otras habilidades que hay que desarrollar para elaborar materiales para la educación a distancia que medien entre los contenidos y los estudiantes. Porque en el medio, si yo no tengo este diálogo, lo tengo que suplir con la elaboración de materiales, con la producción, la propuesta de actividades, digamos, todo ese canal de comunicación lo tengo que transformar en actividades y materiales. Jessy, ¿vos estabas queriendo decir algo? Sí, no, quería agregar algo más. Pensando en esto que hablabas recién, Noé, y en ustedes teniendo que elaborar un aula virtual o la propuesta de un aula virtual, pensar en estas cuestiones que se tienen desde este lado como docente. Te digo yo porque ahora como estoy como ayudante estudiante, tengo otro rol con respecto a al estudiante, sigo siendo estudiante, pero ahora ayudante. Y es el detrás de escena, el tiempo que lleva para que ustedes tengan en cuenta cuando elaboren una aula virtual, si la van a elaborar de manera virtual, sincrónica, bimodal o bueno, de la forma en la que la quieran elaborar, tengan en cuenta que todo esto que está diciendo Mercedes y que vos estabas también comentando, Noé. Por ejemplo, el hacer el aula, el hacer la hoja de ruta, el tiempo que lleva, determinar qué es lo que se va a presentar y qué es lo que no. El saber qué es lo que están haciendo los estudiantes y de la forma en la que lo están llevando adelante, también eso tiene una elaboración que no la tiene tal vez en la presencialidad, porque vos vas a clase y tenés el estudiante que fue a clase, ¿no? Tenés la asistencia. El que te entregó el trabajo, vos ya tenés la nota. Ahora, desde la virtualidad, eso es totalmente distinto porque vos no tenés esta posibilidad de encontrarte todos los miércoles de 6 a 10, como lo hicimos en el anteaño pasado, por ejemplo, y en el que nos encontrábamos todos ahí, todos teníamos la misma clase al mismo tiempo, en el mismo momento. Cuando vos lo ves desde el lado de la virtualidad como el lado del docente, eso lleva mucho tiempo de estar sentadito acá enfrente y decir, bueno, a ver, tengo 41 estudiantes como son este año acá, 41 con estos grupos, está este grupo, estos estudiantes están, no están, entregaron, no lo entregaron. Bueno, empiezan a volar hojas de Excel para un lado y para el otro, para contrastar una con la otra y saber que están todos y que siguen todos, o la mayoría al menos. Eso ténganlo en cuenta también a la hora de elaborar materiales, la evaluación que uno tiene que hacer con respecto a la distancia, en el caso de que sea distancia o cuando es presencial lo mismo. Eso tengan en cuenta esos tiempos que llevan la docencia en este término, ¿no? Sí. No, y además la combinación de los materiales y las herramientas visuales que hicieron ustedes con el texto, o sea, eso sí no lo vi en ningún aula virtual, que estén todas las opciones, que tenés un podcast y otra clase tenés un Geniali, y otra clase tenés un video combinado con texto y de forma que lo vas leyendo y va siendo ameno, o sea, eso es para destacar porque es la primera vez que lo veo en una cursada y obvio que lleva muchísimo tiempo porque un docente en presencial de última planifica la clase y listo, ustedes tienen que planificar la clase y además planificar esa organización y que quede bien, es un laburazo. Y bueno, la invitación es a que ustedes vayan para ese camino. Poder acompañar.
porque antes o después esperamos que puedan llevar una propuesta así. Está bueno lo que nos dicen y lo agradezco un montón porque, bueno, también es un desafío estar hablando de educación a distancia y decir, sí, pero ustedes lo que hacen nada que ver, entonces, uy, estaríamos. Sería como difícil. Igual nos puede pasar esto que nos decían de la comunicación, digamos, por supuesto, primer año que se hace se implementa esta propuesta, entonces siempre vamos a estar buscando formas de mejorarlo. Pero sí, la idea es que cuando uno hace una propuesta a distancia, hay muchas formas de hacerla, pero poder hacer integración de medios, ¿no? Y no siempre utilizar los mismos tipos de materiales, hacer combinación, también tiene que ver, si por ahí remontamos un poquito hace 2 clases atrás, hablamos de entorno personal de aprendizaje, entonces cada persona tiene un estilo y por supuesto que uno sería deseable, pero en la práctica por lo menos bastante complejo de llevar a cabo, decir, bueno, presentar propuestas con itinerarios formativos tan diversos como para que cada persona, según su estilo de aprendizaje, vaya, ¿no? Sería como un ideal, tanto en la presencialidad como en la distancia. Pero sí tratar de buscar distintos soportes, materiales, digamos, bueno, un video, un texto, una clase escrita, una clase oral, un podcast, bueno, una guía didáctica, ir haciendo presentaciones de distintos tipos, porque también nosotros teníamos como esta intencionalidad, como una meta intencionalidad que tenía que ver con que ustedes cuando llegaran a este momento de la cursada pudieran encontrar algunos de estos ejemplos en la misma cursada. ¿Se entiende? Se decía, bueno, un podcast es esto, un video así, una clase sincrónica, esto, una guía didáctica, una clase, tener algunos ejemplos, no llegamos a tener todos, pero algunos ejemplos de los tipos de posibles materiales para elaborar los tuviesen en esta misma cursada. Así que, eh, si les parece, yo voy a compartir ahora pantalla como para avanzar. Les cuento que la idea es hoy poder trabajar con materiales y ahí ven, ¿verdad? ¿Sí? Y la semana que viene vamos a dejar una clase y algunos ejemplos que tienen que ver con la cuestión de la gamificación y la ludificación. Si hoy llegamos, por ahí presentamos un poquito la diferencia, porque hoy está muy en boga el término gamificar. Se utiliza como, bueno, gamificar cuando incorporas un juego y en realidad gamificar es otra cosa, pero eso lo vamos a estar trabajando la semana que viene. Bueno, esto que muestro acá es como terminamos la clase pasada. Ya creo que todos se pudieron matricular en el aula. ¿Digo bien? ¿Sí? Bueno, Sí, sí. bien. Vamos a hacer así. Perdón, chicos, perdón, Merce. Yo me retiro, me tengo que ir a cursar, ¿sí? Así que Dale. cualquier cosa me escriben. Besito, buenas Gracias, noches. Jessy. Mañana nos hablamos. Dale, chau, chau. Perdón, que vuelvo para atrás por un tema de... eh, bueno, estas son cuestiones, ven, cuando hace un ingeniería. También este material lo descargué en PDF, lo van a tener ya disponible en el aula después de esta clase por si le hago alguna modificación, pero ya lo van a tener disponible en el aula, ¿sí? El material este que estoy compartiendo. Bueno, vamos a pasar otra vez. Ah, ya. Bueno, volvemos a empezar.
Esto es lo que vimos la clase pasada. Esto. Bueno, entonces vamos a ver estas cuestiones de materiales. Ustedes, cualquier cosita me interrumpen, ¿sí? Porque por ello no las veo y cualquier cosita, no hay ningún problema, me van interrumpiendo. Bueno, primera cuestión, una salvedad también como para tener en cuenta cuando hablamos de materiales, ¿sí? Em, Hay una diferencia en lo que podemos denominar el tipo de material didáctico o el tipo de material educativo. Cuando hablamos de materiales didácticos, nos referimos a aquellos materiales que fueron diseñados específicamente para enseñar. Em, por ejemplo, un manual, un módulo, un PowerPoint, una guía didáctica, ¿sí? Es un material que como docente es elaborado o fue pensado específicamente para la enseñanza. A diferencia de los materiales educativos, que son materiales que pueden haber sido creados con otra finalidad, por ejemplo, un paper, ¿sí? Un artículo que se publica en una revista, pero que como docente yo selecciono y comparto en un aula virtual para que ustedes lo lean, la bibliografía, por ejemplo, ¿sí? Em, ¿Es un material educativo? Sí, porque al estar, digamos, disponible para que ustedes lo estudien, es educativo, pero la diferencia es que no fue creado con esa finalidad por parte del docente, ¿sí? Si nos ponemos a mirar, eh, bueno, por ejemplo, en tecnología tenemos muchísimo material didáctico elaborado, era lo que hablábamos recién, pero hay muchas propuestas de educación a distancia que tienen mucho material educativo, vamos a decir. Es decir, hay una selección de textos, de paper, de libros, de videos que fueron elegidos por el docente y están disponibles en el aula para ser consultados, pero que no fueron creados con esta finalidad. Em, ¿Esto por qué es importante? Esta diferenciación en sí, no por la diferenciación teórica, sino para pensar esto que pasó por ahí mucho en pandemia o pasó con muchas propuestas de educación a distancia que se empezaron a llevar a cabo un poco volviendo a lo que decíamos, las primeras clases expositivas, donde, bueno, como ahora no me sale nada y al estudiante tampoco, entre comillas, descargar un material, se sube mucho material, ¿no? Este riesgo de subo mucho PDF total y que lo lea. Y entonces ahí ya tengo armado, y después le hago un cuestionario y ya está armada la clase, ¿no? Acá aparece la importancia de este concepto de la curaduría de contenidos. Cuando hago una selección de materiales, bueno, hay que aplicar algunos criterios, no porque esté disponible en línea, no porque no le salga dinero la fotocopia o comprar el libro, significa que voy a subir todo. Si a mí me parece que son materiales que enriquecen, que suman, bueno, pues lo puedo seleccionar como material de consulta ampliatorio o complementario, digamos, sí ponerlo a disposición si me parece que es un buen hallazgo y es interesante para quien lo quiera conocer, pero como docente tengo que tener criterios para hacer una buena selección de materiales. Y es muy importante en la educación a distancia la creación, porque si yo voy a elegir 10 textos, tengo que hacer por lo menos alguna guía de orientación donde diga, bueno, comencé a leer por este texto, luego seguí por este, o esta temática la abordan tal y tal y tal autor. O sea, todo aquello que yo en una clase lo diría quizás oralmente, bueno, tengo que brindar el soporte para orientar estas lecturas y a través de los materiales. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Bien, bárbaro. perfecto. Bueno. Sí, sí. Los tipos de materiales, ahora yo voy a hablar de materiales educativos, por supuesto que siempre pensando en la creación de los materiales didácticos, pero hablo de materiales educativos por una cuestión de que engloba a todos. Los educativos engloban a los didácticos, ¿sí? Y aparte podemos encontrar. Mercedes, Sí, una pregunta. Ahí estoy. Cuando hablamos de didáctico, ¿es producido exclusivamente por el docente? PowerPoint o un apunte de sí, cátedra. o por ejemplo, puede haber material didáctico elaborado, que yo encuentre un buen material didáctico.
Sí, Un módulo, por ejemplo, que la provincia genere un material didáctico. No lo creaste vos, sí. pero es un material didáctico, ¿sí? Ok, En claro, está general pensado para la enseñanza. está empezado para la enseñanza. Los manuales son materiales didácticos. ¿M? Ah, eso dijiste, sí, sí. En educación a distancia, sobre todo en las primeras etapas, se utilizó muchísimo Sí. lo que eran los módulos, que Muy en realidad bien. eran como los módulos, vamos a decir, como son 2 o 3 unidades de manuales, por decirlo muy burdamente, por Sí, favor, sí. ¿no? ¿Pero por qué? Porque también no se podía mandar un manual entero por correo postal. Entonces se mandaban los módulos de autoaprendizaje con texto, con actividades de comprensión, con actividades de resolución, Claro. con claves de autocorrección. Bueno, eso era como un material didáctico por excelencia, si nos ponemos a pensar, para que tengan yo me olvidé de traer, iba a traer unos de línea para que los pudieran ver, quizás se los pueda mostrar en otro momento, pero bueno, estos módulos, bien, son como el ejemplo. Antes que me olvide también, lo tienen en la guía de la semana anterior, pero acá hay un texto que les va a resultar muy útil que refiere a los materiales, es el de Libedinsky. Por supuesto que está en el aula y dentro de la guía que yo les dije ahora para esta parte de creación de materiales, se llama Diseño, Producción y Actualización de Materiales Didácticos para Aulas Virtuales, de Marta Libedinsky. A decir verdad, es un texto ya que tiene unos cuantos años, porque es del 2007, o sea que todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial no lo tiene, pero los fundamentos teórico-prácticos de este material educativo, ¿no? Porque es un paper, es muy bueno, es un artículo de la revista Rueda y yo se los recomiendo para poder fundamentar las selecciones que hagan de los materiales. ¿M? Este, mm, Tiene 20 pasos para el diseño de materiales didácticos y 9 recomendaciones para diseñar, producir y actualizar materiales didácticos para aulas virtuales. Y es muy llevadero, es muy concreta ella en esta explicación, así que además de, de esto que estamos hablando ahora, ténganlo como una buena referencia. Bueno. Vamos a ver tipos de materiales educativos. Acá tenemos como 3 categorías y los materiales se pueden combinar en sus múltiples, digamos, en cada categoría, sus múltiples posibilidades para crear distintos materiales educativos. Soporte. El soporte puede ser impreso o digital. ¿M? Después, la modalidad monomodal o multimodal se refiere al modo, tiene que ver con si es solamente texto escrito. Es un solo modo, o texto escrito, o imagen, o sonido. O multimodal, escrito con imagen, escrito con sonido. Por ejemplo, ¿no? Audio e imagen, digamos. Eso tiene que ver con lo multimodal. Hoy por hoy, la mayoría de los textos que tenemos en las aulas virtuales son multimodales, pero puede que no. Por ejemplo, este paper es un soporte impreso y es monomodal, porque solamente es texto escrito. ¿M? Y después con los niveles de apertura. Podemos hablar de un texto plano. Un texto plano es aquel que no me lleva a ningún otro lado, digamos, justamente todo material que no tiene hipertexto, que no tiene un link que me lleve hacia afuera, ¿sí? Hipertextual, ¿saben lo que es el hipertexto? Sí. El hip- Sí, que tiene vínculos hacia otros textos. que tiene No. vínculos hacia otro texto. Exactamente. Hay hipermedial, que tiene vínculos hacia otro, no solamente texto, sino, por ejemplo, a un video, ¿m? A un audio, a una red social. ¿M? Ahí ya empezamos también a pensar lo transmedial, si hablamos de ya otras propuestas en otros medios. Pero, eh, por ejemplo, si el hipertexto, que nosotros hoy lo tenemos como muy asimilado por los hipervínculos, eh, existió siempre desde el texto impreso, por ejemplo, cuando pensamos una nota al pie. Una nota al pie es un hipertexto. Lo que pasa es que por ahí no lo pensamos porque estamos muy digitalizados mentalmente. El libro, Elige tu propia aventura, ese formato, es hipertextual. ¿Sí? Uno va leyendo y voy por acá y después vuelvo y vengo por acá, ¿no? Obviamente quizás tiene una propuesta, si bien abre y diversifica, eh, que tiene como una linealidad cada una de las propuestas, pero me permite a mí elegir un recorrido.
lo que tiene que ver con la red hace que a veces estos hipertextos, si no son textos cerrados o materiales enlatados, donde no me voy a ir a la red afuera, sino que voy a navegar dentro del mismo material, puede ser esto. Si me voy a la red, me termino perdiendo, ¿no? ¿Cuánto de nosotros nos pasa que empezamos a leer algo y veo un vínculo, un vínculo, un vínculo, después me fui a otro lado y no leí más de 2 párrafos del texto que estaba leyendo, ¿no? Eso nos pasa a veces. Pero bueno, al margen de esto, la idea de poder pensar estos tipos de materiales es una propuesta de clasificación, es para que nos empiece a servir a nosotros a empezar a pensar, bueno, ¿qué tipo de materiales voy a hacer? Bueno, nosotros vamos a trabajar con materiales digitales en principio. Bueno, ¿va a ser monomodal o multimodal? Bueno, acá vamos a ver que hay decisiones que se van tomando, a veces que tienen que ver con, por ejemplo, la accesibilidad. Si voy a ser monomodal, ¿por qué quiero que sea un texto solo de lectura o solo un audio? Porque hay personas que tienen dificultades de la visión, o hay personas que tienen dificultades o que son sordas, digamos, son decisiones que se van tomando para la accesibilidad, entre otras cuestiones. Y los niveles de apertura, como les decía, bueno, cuánto me suma a mí o no en función de la enseñanza que yo quiero dar, la que haya hipertextos o hipertextos. ¿Cómo vamos a crear estos materiales? Bueno, hay un montón de herramientas para crear materiales, desde trabajar con un Word y transformarlo en un PDF, que eso lo vamos a ver ahora, hasta crear un video, estuvieron viendo con herramientas Genially un material interactivo, con HTML. Hoy por hoy tenemos a disposición un montón de herramientas, en gran medida gratuitas, por supuesto, con este concepto que siempre decimos de los freemium, donde hay una parte, muchas herramientas que tienen una parte free y una parte paga. eh, bueno, y ahí están los niveles de posibilidades que se nos da, ¿no? En función de si pagamos o no. Pero que en general tenemos muchísimas posibilidades de creación de materiales con solamente tener acceso a Internet y preocuparnos o ocuparnos de aprender cómo manejarlas, podemos crear cosas muy interesantes, ¿no? Eh, pero también tenemos estas posibilidades de crear los materiales desde el aula Moodle y hoy nos vamos a parar un poquito ahí. Eh, por ejemplo, esto lo voy a ir mencionando y después podemos ir a ver en profundidad la parte práctica, pero para crear materiales, en Moodle tenemos la creación de una etiqueta, una página, un libro, un glosario. Ahora las vamos a ver. También puedo hacer que importar que yo creé un material y quiero llevarlo al aula. Por ejemplo, lo creé por fuera del aula, pero lo subo al aula y lo dejo disponible. El archivo o en la carpeta subo archivos. Un texto HTML que lo creo en una editora HTML o incrusto un video hecho en YouTube. Vieron que yo por ahí ahí hay videos que los pongo directamente para que ustedes los vean cuando entran al aula. Eso está incrustado con HTML. Bueno, base de datos me permite traer archivos desde afuera. O algunos recursos que me permiten irme afuera del aula. Por ejemplo, si yo pongo una URL, ¿sí? Me lleva afuera del aula. Insertar un vínculo o una herramienta externa. Si venimos bien hasta acá, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de esto como para que y ustedes me dicen si vienen bien o no. ¿M? Voy a ir al aula de tecnología. Me voy a poner como estudiante. Miren, les voy a mostrar algo para que vean cuando ustedes estén trabajando en el aula de ustedes. Este es el aula de tecnología educativa con la vista de docente.
y con el modo de edición activado. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer en Moodle, lo primero que tienen que hacer es activar edición. Y ahí se aparecen, como habíamos visto la otra vez, todos estos lapicitos para poder agregar actividades. Si yo me pongo como estudiante, veo lo que ven los estudiantes, porque hay cosas que yo puedo tener ocultas, preparadas, para dejarlas visibles en algún momento. Yo me pongo con mi rol de estudiante y esto es lo que ven ustedes. Entonces, yo les comentaba, vamos al eje que estamos trabajando ahora. Por ejemplo, yo les decía que puedo crear un material. Por ejemplo, esto que está acá que dice semana 10 es una etiqueta. ¿Para qué me sirve la etiqueta? Para poner la información enseguidita en el aula. No es algo que yo tengo que entrar a ver qué hay adentro. Lo veo, ¿sí? La etiqueta es algo que se ve directamente cuando estoy en el aula. El video este también yo lo puse como una etiqueta. Pero ¿qué hice? Lo incrusté con el formato HTML. Después, cuando avancen ahí, cuando quieran, van a ver cómo se puede hacer. La guía didáctica, con las orientaciones, con las lecturas de este eje, es un PDF, es un archivo. Yo puse subir archivo y lo que hice fue cargar un archivo. Fíjense que es multimodal e hipertextual. ¿Por qué? Porque tiene texto, tiene imagen y por ahí... Ah, no, no, no es hipertextual. Bueno, solamente acá en las referencias. Pero no tiene hipertexto que lo lleve a ampliar. Directamente es, no es hipertextual. Bien. La hoja de ruta, que lo que decía Jessie, que nosotros todas las semanas les ponemos qué es lo que hay que hacer. Este recurso se llama página en Moodle. No es la página, no es lo que nosotros podemos pensar una página web. Eso es una URL en Moodle. Cuando yo creo acá un recurso es la página. Entro y escribo el texto directamente dentro de Moodle. ¿Qué más tenemos por acá? El video. Bueno, enlace, ¿ven? Acá tengo otro enlace, que esto lo dejé disponible hoy para lo que vamos a seguir viendo. El enlace me lleva a una URL afuera. Me lleva a afuera. Esto es una página que refiere a criterios para hacer materiales accesibles. Me lleva fuera del aula. ¿Es un material? Sí. ¿Educativo? Sí, pero que no lo creé yo ni lo subí al aula. Directamente es un enlace a algo que está por fuera. Esto es un archivo también. Bueno, y esto es una carpeta. Bueno, hay un solo archivo, pero la idea es que una carpeta permite subir varios archivos, ¿no? Para no subir el archivo solo. ¿Hay forma de incrustar el contenido del enlace que vos no te tengas que ir a otra ventana, sino que ahí mismo se vea como por ejemplo en Educar, que el PDF se empieza a ver ahí en una ventanita dentro de la misma pantalla? Mira, hay forma, por ejemplo, en este que está acá, hay material que sí y hay material que no. Porque, por ejemplo, justamente vos dijiste, el PDF es un PDF que me permite incrustar, como se puede incrustar esto. Las páginas web no se pueden incrustar. Pero acá, semana está. Esta guía de recomendaciones es una página y yo la incrusté. Es un archivo que yo lo incrusté. Ah, perfecto, perfecto. Claro, ¿Lo así ves? decía yo. Lo abrís afuera y después te lo puedes descargar porque es un archivo. Pero para hacer esto yo lo tuve que subir al Drive y compartir desde el Drive. Bien. O sea, hay como toda una cuestión así como muy procedimental que es muy técnica, que no las quiero agobiar ahora con esto, pero la idea de poder ver estas cuestiones es que en realidad hay muchas posibilidades de creación de materiales, si bien por supuesto también hay limitaciones, eh, pero si nos vamos acá al eje 2 en esta clase teórica es una página, pero dentro de la página hay
vínculos, em, al podcast, hay incrustado un video, acá incrusté el podcast desde la plataforma, esto es un Genially, em, esto es un Padlet, em, y el vínculo a un espacio mismo dentro de la plataforma, que es el foro de intercambios, ¿no? Entonces, em, hay muchas posibilidades para crear materiales dentro del aula. Siempre, como decimos, em, ¿qué es lo importante? El sentido pedagógico. O sea, por eso ustedes ahora que empiezan a trabajar con el eje, el TP3, el caso 3. Lo primero, aunque parece que no, es que ustedes piensen la propuesta en un papel, vamos a decir, que piensen qué es lo que quieren hacer. Porque nos ha pasado, de hecho, años anteriores, donde nosotros por ahí no pedíamos como prerequisito el diseño de la propuesta, o sea, pensar qué es lo que voy a hacer, que se ponían a crear, bueno, un foro, una evaluación, un cuestionario, y después eso eran todas cosas sueltas que no tenían un criterio, no tenían sentido, ¿no? Entonces, por ahí pasa mucho esto en la virtualidad. Es decir, bueno, voy a subir un PDF y después les hago un cuestionario y después cuando te das cuenta resulta que estaba todo inconexo o le diste mucho tiempo a algo y poco y te quedaste sin tiempo para otra cosa. Entonces, siempre, como buenos cientistas de la educación, ¿qué hay que hacer? Hay que planificar y después poner manos a la obra. No significa que uno no pueda jugar un poquito, como decía Patricia, sé que les dijo, si quieren ir probando cuestiones en el aula, obvio, que tiene que ver con practicar, pero eso no significa ponerme a crear algo sin haberlo planificado antes. ¿Por qué? Porque en realidad posibilidades tengo un montón. Pero si yo voy a trabajar con docentes que de pronto en mi diagnóstico surgió que tienen muchas dificultades para conectarse, no sé, y utilizar videos, no voy a subir videos, voy a subir texto plano, no sé. O sea, hay decisiones que no van solamente por aquello que yo quiera crear o pueda, sino que tiene que ver con hacia quién va dirigido. ¿Se entiende? Eso es lo más importante, que a veces parece como muy obvio, pero que a la hora de crear propuestas educativas, lamentablemente pasa a segundo plano, a veces, no siempre, por supuesto. ¿Sí? Bueno, entonces un poquito este paneo, por supuesto que también lo van a ir trabajando en el práctico y vamos a subir tutoriales, lo más sencillo que podamos para orientar la creación de estos materiales. No es el sentido que ustedes salgan expertas en Moodle, pero sí, por ejemplo, que puedan fundamentar el material que quisieron crear y obviamente que lo puedan hacer con apoyo. Bueno, algunos ejemplos yo les mencionaba acá, eh, externos a Moodle, porque recién vimos algunos de Moodle. Por ejemplo, una guía didáctica en PDF. ¿Qué? ¿Cómo hago el PDF? Bueno, ya esto la mayoría lo manejamos, lo creo en un Word y después lo guardo como PDF. Pero el PDF, no porque sea un PDF, va a ser un texto plano. El texto puede ser un PDF que sea multimodal y que tenga hipertextos, porque ustedes saben que el Word me permite hipervincular. También puedo utilizar el Google Docs y descargarlo como PDF, ¿no? Bien. Otro material, un tutorial. ¿Ve? Un tutorial que lo hago en video. ¿Cómo lo hago? Bueno, multimodal. Lo puedo grabar a través de el MonoSnap. El MonoSnap es un recurso que es muy intuitivo. No sé, seguramente ustedes conocen otros que pueden compartir para grabar la pantalla. Y tengo la opción de ir marcando los clics y que me marque aquello que estoy seleccionando. Y grabo pantalla, grabo la voz y voy orientando. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer tutoriales seguramente con MonoSnap, pero también lo puedo hacer con un PowerPoint y grabar en un Zoom, por ejemplo, explicando con imágenes de pantalla o la misma PowerPoint que te da la opción de hacer grabación de pantalla. Es decir, que hay múltiples formas de crear el mismo material. Eso es lo que quiero por ahí transmitirles, ¿sí? Una clase multimedia, un poco lo que vimos hace un ratito en la página, la puedo hacer
en Moodle, pero la puedo hacer también en un Drive o en Google Sites, en Genially, donde desarrollo la clase con imágenes, con texto, con sonido, con videos, con vínculos hacia el exterior, o un material de estudio interactivo. Material de estudio interactivo puede ser un enlatado o no. Eso que yo les mostraba hace un ratito del mundo, cuando veíamos el contexto global actual, donde está Pulgarcita en el centro y hay distintos vínculos a videos, a textos o a ventanas que se abren. Eso, por ejemplo, es multimodal e hipertextual. Y es interactivo porque ustedes van eligiendo qué hacer. Y ese mismo material se podría complejizar con que además incorporara preguntas, ¿no? Y de que ustedes respondieran con opción múltiple y entonces eso les diera una calificación. Y eso es un material interactivo con evaluación y demás. Y acá hay algo que me parece que es importante para que tengamos en cuenta a la hora de crear contenidos, que a veces en el afán de crear materiales creativos, visuales, entretenidos, lúdicos, se terminan perdiendo de vista cuestiones que son fundamentales que tienen que ver con la accesibilidad. Y este es otro de los contenidos que tenemos en la asignatura, ¿no? La cuestión de la accesibilidad. No sé si vieron algo de esto en alguna otra asignatura o si están acostumbradas a trabajar con algunas cuestiones. Me dicen principalmente para no repetir, porque este material es el que está compartido en el aula, ¿sí? Pero me interesa que lo conversemos, que es... Ah, vos no nos ves, porque nosotras movíamos la cabeza. ¿Eh? No, que no nos ves, ¿no es cierto? Ahí abrí, sí, los veo. ¿Por Ah, qué? porque te movíamos la cabeza Ah, y está no. bien. No. Bueno, me dicen ahí esta guía, Sí, ¿ven pero el PDF que puse? Guía de recomendación para la redacción, ¿se ve? Bien, porque no sé. Bueno, eh, cuando armamos textos, tenemos que pensar, intentar que los textos o los materiales que armamos tengan las condiciones de accesibilidad. ¿M? Inicialmente, la idea es que sea toda persona que pueda acceder a este texto, por ejemplo, que no se quede sin leerlo porque la letra es muy chica, o un audio, y bueno, y hay personas que tienen dificultades de escucha. Por supuesto que cuando, por ejemplo, estamos en la facultad, personas con ciertas discapacidades, generalmente eso hay un circuito por el cual por ahí nos informan si hay que hacer adaptaciones específicas, pero la idea es adaptar lo menos posible pensando en hacer materiales que sean universalmente accesibles. Em, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esto? Esta guía es súper sencilla, son orientaciones y por supuesto que si uno se pone a revisar con mayor meticulosidad, hay muchas cuestiones que se pueden tener en cuenta pensando en armar materiales específicos para personas con discapacidades. Pero esto es pensando en hacer materiales lo más accesibles posible, desde el vamos, no adaptar después, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Acá este material presenta algunas generalidades para textos que se arman en PDF o en doc, para doc, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, lo paso desde acá porque así lo van leyendo conmigo ustedes. Bueno, cuestiones del documento en general. Algo tan simple como el nombre. El nombre tiene que ser descriptivo y no incluir ni espacios ni caracteres especiales. Porque ¿qué pasa con los caracteres especiales? Cuando se sube a internet, vieron que se transforma. Entonces la E, bueno, esto comentaba Salinas Porto, esto de utilizar la ñ y que al final no te lo reconoce internet y te lo transforma en un asterisco con un porcentaje y después quienes utilizan lectores de pantalla, eso es una dificultad para la lectura. Eh, Completar
las propiedades del título. ¿Por qué? Porque cuando uno accede al documento, el lector de pantalla dice quién es el autor y cuál es el título. Y eso, si nosotros no lo completamos como lo guardamos, cuando guardamos el documento, generalmente se completa con los valores por defecto, y resulta que el metadato bueno, en lugar de que lo hizo Mercedes Hoffman, lo hizo Juanito Pérez, y quizás quien está buscando el material dice, no, me equivoqué de documento. ¿M? Entonces, en la medida de lo posible, también completar con estos datos. Bueno, cuando pienso un material y cuando lo escribo. El lenguaje utilizado que sea sencillo, bueno, la redacción clara y directa. Esto es importante, las fuentes utilizadas que sean fuentes de fácil, digamos, como Times New Roman, Verdana, Arial, que son letras que no tienen la serifa. La serifa son esas rulitos, ¿viste? ¿Vieron? eh, que son muy lindas por ahí visualmente, pero para quienes tienen dificultades de lectura, por ahí hace que se les confundan las letras, se borran más. Entonces, buscar letras que sean más simples, como estas que menciona acá, Times New Roman, Verdana, Arial, Tahoma, Helvética, Calibre, o algunas que sean sencillas, que no tengan rulitos. Que el tamaño sea de 12 puntos y el interlineado mínimo de 1,5. No incluir texto en formato de imagen. ¿Qué significa esto? ¿Que no puedo incluir imágenes? No. Significa que si yo quiero, por ejemplo, escribir un párrafo que me gustó, que lo encontré en una página web, lo que tengo que hacer es transcribir o lo escribo o lo copio y pego con la herramienta de copiar y pegar texto, pero no hacer un print de pantalla y poner eso como texto, porque el que lo lee lo puede leer, pero el que está utilizando un lector de pantalla o necesita agrandar mucho la imagen porque tiene dificultades de visión, por ejemplo, se le va a deformar y no lo va a poder leer. ¿M? Entonces, si yo voy a utilizar texto, que sea texto, que no sea la imagen de un texto. Y si yo tengo que usar una imagen, que esto viene más abajo, pero lo voy adelantando, como de hecho estábamos diciendo, puede ser multimodal y quiero utilizar una imagen para mostrar un gráfico, para ilustrar, o porque quiero de pronto utilizar la imagen de un artista, porque eso le da significado y cohesión a toda la propuesta, esa imagen la tengo que describir en, eh, en los datos de la imagen. O sea, hoy por hoy hay, cada vez que uno sube una imagen, tenés la posibilidad de cargar los metadatos de esa imagen. Y ahí obligatoriamente, Moodle te pide generalmente, eh, o sea, digo obligatoriamente y generalmente parece una contradicción, pero por defecto, quiero decir, te pide que uno ponga la descripción de la imagen para que quien está recorriendo la pantalla y está utilizando un lector de pantalla tenga acceso a esa imagen y sepa de qué se trata, porque si no se está perdiendo parte de la información que puede ser importante. ¿Me siguen hasta Pero acá? la descripción de esa imagen va a ser el texto, si estamos hablando de una captura de pantalla, por ejemplo. Bueno, si estamos hablando de captura de pantalla, Lo y mismo que está escrito. es lo mismo que está escrito, pero acá hay que hacer una salvedad. Si tengo que poner lo mismo que está escrito, para eso no sé por qué motivo pondría una imagen, Claro. ¿no? Elegir escribirlo. Y lo otro es que la descripción generalmente tiene un límite de caracteres, ¿no? Si el párrafo son 200 caracteres, quizás la descripción de la imagen te permite 50. Bien. Entonces, siempre que sea un texto, que sea texto. Y si es una imagen, que la imagen, bueno, escribir. Y a veces tenés la opción de, bueno, la imagen es solamente decorativa. Y bueno, aclarar, imagen de flores decorativa. Entonces, quien lo está siguiendo dice, bueno, no me hace la significatividad del texto, era para decorar. Y está bien también, lo puedo hacer. No es que tengo que dejar de decorar, tengo que hacer todo, ¿no? Pero pensar que hay personas que tienen que poder acceder a todo el contenido que estoy presentando. Las listas se han creado con las funciones propias del procesador de texto y no tipeadas de manera manual. Bueno, ¿qué significa esto? No sé, cuando ustedes, por ejemplo, hacen un listado, utilizar viñetas o utilizar numeración automática. En algún momento
era muy común, o quienes por ahí no tienen mucho manejo de procesadores de texto, que hacen las listas como cuando le ponen el guión en forma manual y después ponen un enter y para, en lugar de usar la tabulación correspondiente, dejan el espacio con la barra espaciadora, ¿sí? Cuando arman un texto de Word, creo que me están entendiendo, si no me dicen. ¿Eso por qué no es recomendado? Porque cuando se utilizan lectores de pantalla, las tabulaciones son reconocidas. Entonces sabe que hay una lista, sabe quién, el lector de pantalla, ¿no? Entonces, cuando va leyendo, en lugar de pensar que es un texto de corrido y darle cierta entonación, sabe que está haciendo un listado, que además quien maneja el lector de pantalla puede elegir ir de una parte a la otra, puede elegir saltear algunas cosas y después volver a ese listado, ¿sí? O sea que facilita la navegación y la comprensión global del texto utilizar estas funciones que ya vienen incluidas en los procesadores actuales. Funciones que no tienen, por ejemplo, el CSV o el TXT, el viejo bloc de notas, vamos a decir, que es mucho más simple, texto plano, pero no permite tener toda esta posibilidad de edición. ¿Estamos hasta acá? Bien. Esto de no incluir en el texto objetos, elementos parpadeantes o animados, eh, bueno, para personas con cuestiones neurológicas o cuestiones de atención. Vieron que hay páginas web, también ya cayeron en desuso. Ahora cada vez más los diseños son minimalistas, pero que hay como esos banners que pasan todo el tiempo cambiando de información o algo que se mueve todo el tiempo en una pantalla, es distractor. Si eso no tiene un sentido pedagógico específico, lo mejor es no incluirlos. ¿M? Hay un montón de posibilidades digamos, de edición que si uno quisiera poner en la página web de algo que se esté moviendo todo el tiempo, un GIF, por ejemplo, en lugar de etiquetas donde yo ponga semana 10 sea un GIF y que sea semana 10 que va pasando todo el tiempo. Sería re lindo, no sé, sería entretenido, pero la verdad es que quizás personas que tienen dificultades para la concentración no les suma nada. ¿No? Les resta, en realidad no es que no les suma, les resta. Entonces, no tiene sentido utilizar esas cuestiones porque el sentido es pedagógico, no este, de entretenimiento. Em, bueno, y la cuestión de las imágenes de fondo o marcas de agua, también intentar evitarlas porque el fondo, figura fondo, puede ser que se complejice la lectura de los textos. Luego, índice o tabla de contenidos. ¿Ustedes utilizan la función de índice o tabla de contenidos de Word? Muy poco. Muy poco. Bueno, Como que no es una exigencia en general de, salvo por ahí yo no escribo un libro, ¿no? Pero por ahí las producciones que hacemos, no sé, no lo vi como, no lo he tenido como una no necesidad. bien, eso es Mm, lo que pasa, pero claro. ahora les voy a decir dos cosas. Una de Ujú. cómo empezar a incorporarlo de cara a la tesis. Así que si pueden empezar a aprender a utilizarlo, les va a solucionar, porque hacer el índice a mano de cualquier trabajo monográfico de más de 10 páginas es una locura, porque cualquier modificación que haces te implica bueno, eso por un lado, de orden práctico, pero además por una cuestión de accesibilidad. Eh, Porque en la medida que uno utiliza el esquema de contenidos de un Word o de Google Docs, que también lo tiene, o también lo tiene Moodle, la persona que utiliza, por ejemplo, la cuestión del lector de pantalla o necesita organizarse por una cuestión de atención, digamos, estos marcadores que por ahí uno visualmente los tiene, por ejemplo, el paratexto, ¿no? Bueno, el título, el subtítulo, que uno visualmente los identifica fácilmente. Y eso, cuando uno agarra un texto, el paratexto, ¿para qué nos sirve? Puedo agarrar un texto y miro por arriba de qué se trata, por ahí voy primero a las conclusiones porque me parecen más interesantes, a ver si me va a servir, el resumen, voy a algún apartado, ¿no? Me da la posibilidad de recorrer el texto e ir a partes específicas que yo como lector elijo, ¿no? Me da esa libertad. Para eso sirve el paratexto y esta división.
Por eso no es solo un texto plano entero de un solo color, de un solo tamaño. Tiene su sentido. Bueno, utilizar la función del esquema de Word facilita la navegación, no solamente para las personas que tienen necesidades de organización con un lector de pantalla, sino para navegar vos mismo un texto en un PDF largo de 200 páginas. Si vos tenés armado el esquema de contenidos, automáticamente como que te lleva a la página. ¿Vieron cuando uno ve, toco acá en el índice y me lleva directamente? Eso porque está armado con esquema. Y eso te facilita la lectura. De otra manera, tengo que ir manualmente con el scroll hasta la página 200 y después subir hasta dónde era que estaba el otro tema que me interesaba. ¿M? Entonces, es muy importante, pensando en la accesibilidad, utilizar esta cuestión de em, el esquema de contenidos. Y lo mismo las notas al pie. ¿Por qué? Porque la nota al pie, en un Word, en un Doc, en el PDF, la nota al pie, uno toca el numerito de la nota al pie y te lleva directamente a la nota al pie. Entonces son cuestiones que facilitan la navegabilidad. Porque en un libro impreso es fácil, yo voy y vengo, voy y vengo. En un PDF esto se tiene que suplir de alguna manera y este es el sentido de utilizar este tipo de eh, atajos para la navegación. ¿Hasta acá estamos? Sí, Bien, ¿Sí? ¿quieren que muestre algo Sí. de esto de los encabezados que les decía? Hago una pequeña demostración de esto para que lo... ¿Sí? dale. Bueno. Dale, dale. Em, bueno, miren, justo acá tengo... Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. Sí. Acá lo tengo. Voy a buscar este no, este. Este es el material que tienen subido sobre tutorías en educación a distancia que yo les comentaba, que es un PDF. Fíjense que acá a la derecha, si ustedes ponen panel de navegación, vieron que el panel de navegación me arma, yo voy tocando acá, achico, agrando, y según donde toque me lleva. Si yo abro, tengo, ¿m? Me permite navegar y elegir a dónde ir. Esto, ¿cómo lo logro? ¿No? Porque aparte tiene que ver con la estructura del texto. Bueno, hay distintas formas de armarlo. Eh, ¿Vieron acá que dice estilos en Word? Acá tengo esta flechita sobre la derecha y yo puedo elegir qué jerarquía tiene. Más allá del formato, porque yo después le puedo decir que sea todo en 12 en negrita, pero el nivel jerárquico en el texto no tiene que ver con el color o el tamaño, sino tiene que ver con cómo le indique si es un título de primer orden, de segundo, de tercero. Fíjense, si yo acá a estas aproximaciones conceptuales le pongo que es título 6, fíjense cómo acá en la navegación del panel me lo cambia, me lo pone como mucho más adentro y acá me cambia el formato. Este es título 2. Acá abajo, este es un subtema dentro de aproximaciones conceptuales. Aproximaciones conceptuales tiene 4 subtemas. Tipo de tutoría, relación del tutor con otros sectores, el perfil y el mejor medio de comunicación. Este podría ser, por ejemplo, si yo quiero cambiar acá, le tengo que poner medios de comunicación. Experiencia tutorial y referencias bibliográficas. Y si yo quiero acá adelante, vamos a suponer, pongo insertar. No, para que... mm, acá, tabla de contenido. Esto es lo que yo le decía que es fundamental para la tesis. Bueno, hay distintas tablas, no vamos a entrar ahora en este detalle, pero digo, tabla de contenido se arma en función del esquema que ustedes le hayan marcado. ¿Ven? Tutorías en educación a distancia y acá me arma como el esquema y el nivel. Entonces, yo cuando miro esto, ya entiendo, bueno, esto tiene 9 páginas, hay 3 grandes temas,
las tutorías, aproximaciones conceptuales, experiencia y después no temas, sino bloques, referencias bibliográficas. Bueno, y ahí me permite ir a cada uno de estos, o debería, ahí sí, ahí me permite ir. Si yo cambio algo acá, inserto acá una página, automáticamente no pongo insertar, no sé, salto de página. Me cambió, me vengo acá arriba, actualizo tabla. Todos los números o cambiaron. Bueno, listo. Ahí me cambió. ¿Ven? Bueno, esto, aparte de que sea una cosa que facilita mucho, ya les digo, para la tesis, para los trabajos, cuando ustedes están trabajando también les permite ver la estructura de lo que están armando, ¿sí? Entender que hay conceptos que son supraordinados, conceptos que están subordinados, qué tema tiene como una menor jerarquía, es un subtema, todo esto que ustedes cuando construyen algo les permite comprenderlo, es algo que orienta a quien está leyendo. ¿M? Entonces, también es una cuestión de accesibilidad, pensar en esquematizar los textos de esta forma. Cuando ustedes en Moodle está esta posibilidad, y no me quiero ir a algo tan técnico, pero que sepan que si bien Moodle no tiene un gran nivel de capacidad de edición de textos, como si un Word o como si un documento del Drive, porque para eso son procesadores de texto. Moodle no es un procesador de texto, tiene la posibilidad de editar, pero no es un procesador de texto. Em, ahí les comparto. Cuando creo un De texto, hecho, a Moodle le falta una de las cosas más importantes que es poder justificar el texto, que no se sí, puede hacer. no Cuando sé, comentás bueno, nunca se... pero de hecho yo también, a mí me gusta el texto justificado y demás, pero por una cuestión visual, pero dentro de las recomendaciones para personas con dificultades visuales, lo que recomiendan es que no esté justificado, porque para justificarte tienen que agregar espacios. Y los espacios son Ah, mira, silencios. Claro. mira. Entonces, en realidad lo ideal es, bueno, donde se termina, que sí. Pero sí, Perfecto, no a sabía mí me eso. gusta agarrar un texto y que esté justificado, porque aparte queda más bonito. Pero sí, Sí, claro, agregan espacios en el medio de la letra, en medio de las palabras. Entonces, eh, claro, no lo había pensado eso. este, bueno, vamos a mostrarles acá, por ejemplo, acá, vamos a activar edición, perdón, ¿eh? Ah, porque sigo como estudiante. Acá, por ejemplo, presentación. Fíjense acá, yo marco y puedo elegir el tipo si es encabezado 3, encabezado 4, encabezado 5. ¿Ah? Esto no es solamente una cuestión estética, sino marcarlos como encabezado tiene que ver con jerarquizar el texto, como veíamos en Word. Eh, bien, vamos a volver al documento que está al Genial. Bien, volvemos acá entonces. Veníamos con la cuestión de la estructura y encabezados, ¿sí? Eh, bueno, aclarar en qué idioma está escrito el texto. Los enlaces. Eh, Estamos muy acostumbrados, porque no sabemos hacerlo de otra manera en general, que para poner un enlace, ¿qué hacemos? Copiamos y pegamos el enlace. Y en el mejor de los casos ponemos hacer clic aquí, dos puntos, y HTTPS barra no sé cuánto, 54 ZQ barra, ¿no? Y pegamos el chorizo así largo del enlace. En realidad eso no tiene ningún sentido, salvo que... Ah, no estaban viendo ustedes, ¿no? Ah, sí. Salvo que por algún motivo yo quiera que se vea la URL. Si no, lo que tengo que hacer es en el texto enlazar, hacer el hipervínculo, insertar sobre la palabra. ¿Por qué? Porque eso es simple. Bueno, voy y yo ya, digamos, toco ahí y me lleva al hipervínculo que quiero llevar. No necesito pegar el hipervínculo, poner el texto. ¿Cuándo se utiliza eso? Cuando yo supongo que por ahí la persona, vieron que a veces te mandan unos mails
y el mail por ahí no utiliza HTML y entonces dice, bueno, si usted no tocando acá no le aparece el vínculo, copie y pegue esto en su navegador, ¿no? Cuando yo sospecho que la persona no va a tener habilitado un texto HTML, que pasa muchas veces cuando uno envía un mail, no sabes si va, cómo, digamos, si va a estar, cómo lo va a estar recibiendo. Ahí sí le pongo, si esto no le funciona, copie y pegue esto en su. Pero si no, directamente es poner el vínculo porque eso facilita la lectura. Ni uno, nadie lee un hipervínculo. No tiene ningún sentido leer un hipervínculo. El hipervínculo es para tocar y que te lleve donde te tiene que llevar. Entonces, eso es importante. Em, bueno, este es un detalle. No se ha utilizado un mismo texto para enlazar a diferentes destinos. Si yo uso la palabra aula virtual y hoy me lleva al aula virtual nuestra, pero después quiero hacer un ejemplo de una aula virtual y uso la misma palabra para llevar a otra aula virtual, no, tengo que cambiar la palabra. Ejemplo de otra aula virtual o, ¿no? Intentar esto, de que la misma palabra no se utilice para diferentes vínculos. Lo mismo con las tablas, utilizar las funciones del procesador de texto. También tiene que ver con qué, con la orden de lectura. Quien utiliza un lector de pantalla lee, el lector de pantalla sigue un orden, ¿no? Por ahí uno, si uno utiliza estas estructuras, mira la tabla y bueno, tenemos una forma de lectura que incorporada que es de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda, de izquierda a derecha, perdón, ¿no? Cuando leemos. Si nosotros no le damos esta jerarquía, el lector de pantalla puede ser que, no sé, siga de arriba hacia abajo y en realidad tenga que ir no sé, de izquierda a derecha. Esta jerarquía se la tenemos que ir marcando cuando creamos la tabla. Algunas recomendaciones específicas, no las voy a leer ahora, están en el documento respecto a las tablas combinadas, la primera fila, ponerle título, el texto alrededor de la tabla, bueno, todas esas cuestiones también para tener en cuenta cuando armamos un material educativo. Esto sí me interesa también trabajarlo, el tema de las que hablábamos hace un rato, los textos alternativos para las imágenes. Em, Les voy a mostrar en Word dónde aparece esto. En Word no, discúlpenme, en Moodle. Bueno, fíjense, esta es la portada de tecnología educativa. ¿Lo están viendo, no? ¿Sí? Sí, Bien, Sí, yo entro. Esto es una imagen. ¿Cómo subo esta imagen? Vamos a hacer así. Tendría que ir no, en lugar de jugar acá, tendría que ir a la aula de prueba, pero no importa. Insertar imagen. Subo como cualquier archivo, como cualquier edición HTML, como un mail, digamos, suelto acá y pongo la imagen que yo quiero subir. Eh, Esto, vamos a subir, por ejemplo. Cuando subo la imagen, fíjense, ¿ven? ¿Cómo describirías esta imagen a alguien que no pudiera verla? Tengo 125 caracteres. ¿Mm? Bueno, tengo que tratar de buscar una descripción. Quizás a veces el GPT te puede ayudar a buscar descripciones concisas y concretas, pero podemos poner fila de computadoras en un fondo virtual, en un fondo con un azul, con un globo terráqueo. ¿Podría ser? Bueno, usé 60 caracteres. Miren qué grande me quedó. Bueno, cuando se recorre esto con un lector de pantalla, aparece el texto, le va a leer de qué se trata la imagen. La voy a sacar. Fíjense también que tenía la opción de decir la imagen solo es decorativa, entonces no va a leer esto. Y achico la imagen desde acá.
Ahí está, la hago chiquitita. ¿Mm? Bien, esto es importante, que todas las imágenes tengan su descripción. Bueno, cuestiones de color y contraste, tener cuidado. Hoy por hoy se trata en la medida posible de ser lo más cuidadoso en estos temas. Em, por ejemplo, un fondo amarillo con unas letras rojas, una persona que tiene daltonismo, bueno, probablemente no lo pueda leer. O tratar de cuidar esta cuestión del fondo, imagen, figura, fondo, ¿no? Respetar los contrastes para evitar la ilegibilidad. Em, Luego cuestiones del audio, del video, los multimedia. em, bueno, podemos pensar en buscar esto que decíamos. Bueno, el texto puedo poner un audio. Si es un video, incorporarle los subtítulos. Hoy por hoy hay un montón de herramientas que, si bien no son 100% confiables, son bastante buenas. YouTube tiene la posibilidad de incluir subtítulos em, a los videos. Y también los puedes editar. Entonces, puedo pedirle que me haga subtítulos automáticos y después lo puedo editar. Si yo no me equivoco, el Zoom también tiene la posibilidad de hacer traducciones en línea y algunas otras videoconferencias también. Em, bueno, visión alternativa accesible, por ejemplo, que tiene que ver con la cuestión visual, pero también en la cuestión de la conectividad. Vamos, eso significa, por ejemplo, que si yo quiero hacer un material multimedia en un Genially donde utilizo un montón de imágenes, voy a tener que dejar de hacerlo porque puede ser que haya personas que no accedan desde la conectividad o de la cuestión visual. No. En la medida de lo posible, lo que tengo que intentar es buscar la forma de que ese material esté disponible fuera de línea. Entonces, subo un material y que tengo que habilitar la opción descargar en PDF. ¿Mm? Les voy a, una de estos ejemplos es, lo tenemos acá, vamos a ir, el material de tutorías que yo subí esta semana, para esta semana, fíjese, material didáctico, tutorías en educación a distancia. Es un material que está hecho en una página, ¿ah? Con imágenes, con las tablas, con el video. Este es un video de las chicas comentando una experiencia en su rol tutorial y le di la opción de descargar en PDF. Ese PDF era el que estábamos viendo recién. Y acá se puede descargar el PDF. Por supuesto, el video corre en un PDF, no, porque es un PDF. Pero lo enlazo a YouTube. ¿M? Entonces, en la medida que se pueda, pensar estas alternativas. Bueno, yo quise utilizar... me frenó compartir. Yo dejo de utilizar un HTML y utilizar videos e incrustar sonido. No. Ahora, en la medida de lo posible, doy la opción de que alguien lo pueda descargar y ver fuera de línea. ¿M? Que lo pueda leer en su teléfono mientras va camino al trabajo. Pensar estas cuestiones. Que lo pueda descargar y lo pueda imprimir. Mismo esta presentación que yo usé, esta clase y la clase pasada, yo ahora la descargué en PDF y la voy a estar subiendo para que la puedan tener a mano, porque si no tendrían que tener el Genially y cada vez que la quieran ver, recorrerse todo el Genially. Entonces, pensar estas alternativas de accesibilidad, ¿para qué? Para que la persona que está estudiando a distancia tenga acceso a los materiales lo mejor posible. ¿Vamos hasta acá? Sí, Bueno, bien. En líneas generales, en relación con los materiales, eso sería lo que vamos a ver hasta hoy. Si quieren ahora podemos destinar un espacio para explorar, si quieren, tienen alguna duda, ya son las 9 menos cuarto, así que en tiempo estaríamos, pero si quieren vemos alguna cuestión concreta de explorar cómo crear algo en el aula, pero lo que les quiero decir es que tienen disponible en relación con educación a distancia en el aula el material, que ya se lo mostré 2 o 3 veces, de tutorías, y después la guía
esta que estuvimos recorriendo recién sobre cuestiones de accesibilidad, y el enlace a esa página que en realidad que es el insumo para... hay varias páginas que refieren a cuestiones de accesibilidad. Esta, esta página que se hizo a través de un... Ay, no me sale el nombre ahora, disculpen. Eh, las pautas de accesibilidad para el contenido web. Eh, bueno, se hizo a través de un grupo de trabajo, digamos, internacional que trabaja específicamente para esto. Hay un referente que es Saúl González Fernández. Es- el enlace que le dejé está en español y dice más o menos lo mismo que lo que estuvimos conversando recién, pero con bastante mayor detalle. Eso está en el aula para explorar, para conocer si hay dudas puntuales que tengan, digamos, es esta página que les estoy mostrando acá. ¿Mm? O sea que para recorrer cuestiones de accesibilidad, acá tenemos y un montón de hipervínculos para recorrer, para explorar, para conocer, ¿sí? Nada, como les decíamos, así como tuvimos la guía para observar las aulas virtuales la semana pasada pensando en empezar a afinar la mirada. Esto es lo mismo, no significa que de la noche a la mañana vamos a hacer materiales súper accesibles, pero si ya empezamos a pensar si el material que hice es accesible o no, es un montón. Y si podemos incorporar alguna de estas pautas, es un paso súper ganado, porque no es solo para esta materia, es de acá a los materiales que ustedes hagan para todo lo que ustedes estén trabajando. Y también difundir este tipo de prácticas ayuda a esta cuestión del diseño más universal. Y para la clase que viene, que desde el espacio de los teóricos no vamos a ofrecer un sincrónico porque también tienen desde los prácticos una posibilidad de tutoría, sí vamos a dejar disponible un material que tiene que ver con el trabajo y la diferencia entre gamificar y ludificar y algunas herramientas virtuales para crear juegos en línea, como material didáctico. ¿M? Un crucigrama, una sopa de letras, una sala de escape, ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos a estar, tenemos algunos preparados, con Jessica vamos a seguir armando algo. Esto, la diferencia en lo que es incorporar juego y gamificar, y ya con eso estaríamos terminando de abordar el tema de la creación de materiales desde este espacio. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, el espacio de los foros está abierto de consultas. Por supuesto, también lo pueden consultar a Patricia o a Virginia. A través de Jessica, alguna duda. No dejen de preguntar, no tengan vergüenza, ¿sí? Alguna cuestión. Ahora vienen estas semanas de trabajo intenso, pero la única forma de que se generen dudas o no es avanzando en esta cuestión. No, no tiene mucho sentido que yo explique más detalle de cómo hacer las cosas si ustedes no se las ponen a hacer. Pero, bueno, vamos avanzando. Flor, ¿bien? Bueno. Bueno, díganle también a sus Perfecto. compañeras, a sus compañeros, que bueno, que si pueden, que traten de mirar el video, la clase, para que no se atrasen y bueno, que los canales de comunicación siguen abiertos. Bueno, Bueno, voy a dejar de grabar Sí, acá, por gracias. acá. Dejamos acá, no sé ni. Stop.